gracias a todos, a todas por estar acá, por poder ayudarnos a construir este momento de debatir, de reflexionar. Estamos en un momento muy complicado, atravesando situaciones introspectivas, difíciles, y la verdad es que poder pensar en este contexto, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hacemos habitualmente desde distintos lugares, es súper enriquecedor y necesario. Antes que nada, vuelvo a presentar a Patricia Redondo, que le agradecemos infinitamente que esté dedicándonos su tiempo. Patricia es educadora, es profe de la universidad pública, es doctora en ciencias de la educación, es especialista en educación, infancias y desigualdades, y ya vamos a estar hablando un poquito sobre qué significa, ¿no? Eh, hablar de desigualdades en el campo de la educación y desigualdades en general, ¿no? Estamos participando personas que venimos de distintas experiencias, de diferentes trayectorias, hay docentes, hay estudiantes, hay investigadores, hay militantes, hay compañeros del movimiento Barrios de Pie que desde hace muchos años vienen desarrollando las áreas de trabajo, salud, educación, feminismo, abordando cuestiones más específicas como las situaciones de consumo problemático, temáticas juveniles. Yo muy brevemente, porque no quiero gastar mucho tiempo, simplemente hacer una breve presentación y contar un poquito desde dónde convocamos a este espacio de reflexión y por qué pensamos este programa de voluntariado. El movimiento Barrios de Pie, desde su surgimiento, allá por el 2001, en una de las crisis más terribles económicas y sociales de nuestro país, surge fuertemente ligado a la demanda de la falta de trabajo como un elemento que tenía que ver con la constitución de aquella pobreza estructural, ¿no? Digamos, ese escenario que nos dejó el neoliberalismo, de una nueva pobreza estructural, de la falta de trabajo como elemento central y una fuerte organización en relación con aquellos compañeros y compañeras que se quedaban sin trabajo y tenían que organizarse, pero también en ese organizarse tenían que dar respuestas a las cuestiones que pasaban en los barrios, en esos barrios que ahí a donde el Estado se corría, los movimientos sociales articulaban lo que podían para generar espacios que puedan emparchar de algún modo ese corrimiento del Estado, ¿no? Así. Hace unos años, y a partir de las diferentes experiencias que veníamos desarrollando en el campo de la educación, porque el movimiento social tiene siempre una perspectiva pedagógica y de espacios educativos, empezamos a pensar que era necesario poder sistematizar, ampliar y amplificar nuestra experiencia en ese trabajo que surgía en los barrios, y también articularlo con un montón de personas que de distintas experiencias, desde la docencia, desde la investigación, desde la salud, profesionales, investigadores, estudiantes, militantes comprometidos que se sumaban al movimiento, pero también desde sus saberes específicos. Así fue como surgió hace 2 añitos la Universidad Popular Barrios de Pie, que desarrolla digamos, que delinea de algún modo los espacios de educación y de capacitación, articulados con experiencias de investigación y también con la construcción de las estrategias comunitarias, siempre de la mano de las compañeras y los compañeros de los barrios, fundamentalmente desarrollando lo que nosotros consideramos central, que tiene que ver con un pensamiento situado, con un pensamiento que responda a las problemáticas efectivas, que incluya el protagonismo de los compañeros y compañeras de los barrios en cada una de las iniciativas que desplegamos, y desde ese lugar empezamos a recorrer la experiencia de la Universidad Popular. Nosotros, yo siempre digo que teníamos una planificación armada hermosa para este año, y nos encontramos como todos en el mundo y en Argentina con lo que fue la pandemia, y eso hizo necesariamente que tuviésemos que repensar nuestro rol, que repensar todas nuestras actividades y empezar a abocar todo el tiempo que teníamos, no a esa planificación de los distintos ejes de trabajo, las capacitaciones, los espacios de educación, las investigaciones que teníamos planificadas, sino que teníamos que necesariamente, desde esta lógica del pensamiento situado, abordar el contexto de pandemia y empezar a construir todas las estrategias que pudiésemos para acompañar el desarrollo comunitario que estaba siendo central para poder sostener, transitar, paliar este momento tan tremendo que se está viviendo en todos lados, pero particularmente en los barrios populares.
en ese contexto, todas nuestras estrategias se abocaron a eso, y empezamos a pensar este programa de voluntariado que nos permita generar instancias de reflexión, de construcción de conocimiento y de debate teórico, pero pensado en también poder aportar un desarrollo a la realidad de los barrios. Entonces, la idea es que tengamos algunos encuentros temáticos, este es más genérico para hablar del contexto, de lo educativo en este contexto, y también un poco presentar la experiencia de la Universidad Popular, y debatir sobre este contexto, y después sí, en algunos otros talleres y espacios, poder abordar cómo trabajar en el contexto de pandemia la violencia de género, cómo trabajar en el contexto de pandemia el consumo problemático, cómo trabajar en el contexto de pandemia el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que se encuentran con muchas dificultades para seguir vinculados con lo educativo. Bueno, digamos, ya ahí pasar a cuestiones más específicas. Sin mucho más que esto, como para dar un pantallazo de dónde venimos, por qué esta experiencia es tan importante para nosotros. La experiencia de la Universidad Popular es central porque articula todo el desarrollo del movimiento social, lo intenta potenciar permanentemente, y también creemos que tiene que ver con cómo nos concebimos a nosotros mismos, docentes, estudiantes, investigadores, militantes, referentes sociales, como activos, protagónicos, protagonistas, con posibilidades efectivas de participar haciendo cosas concretas, efectivas, situadas con rigurosidad y solidez. ¿Está Walter por ahí? ¿Walter? Hola, Hola, Walter. buenas. Lo Hola. presento, Walter Córdoba, es el compañero que coordina el Movimiento Barrios de Pie en la Capital Federal, es un dirigente social muy querido y también muy valioso, así que queríamos que nos dé unas palabras en este contexto, y después sí pasar a una intervención de Patricia y abrir luego para un espacio más de intercambio. Walter. Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que vemos con mucho interés esta propuesta de voluntarios. Creemos que de alguna forma todo el acumulado, la experiencia de los movimientos populares recobra un valor, una importancia muy grande en esta pandemia, en este contexto. ¿Por qué lo digo? Porque la articulación, las redes que fuimos tejiendo, los movimientos populares, con la iglesia, con otros referentes o efectores del Estado, potenciaron un trabajo muy grande, que es el cuidado de la salud, el cuidado de la comunidad, el trabajo en red, y eso permitió, de alguna forma, todos estos logros, pequeños logros, que significaron la ampliación de la política pública, el impacto mayor de la política pública, a través de los relevamientos, a través de los mapeos, a través de la asistencia alimentaria y a través del seguimiento a las familias y a los compañeros nuestros que estuvieron infectados o están infectados con el virus del coronavirus, ¿no? Entendemos que todo ese trabajo, todo ese recorrido no se logró de la noche a la mañana, y ese impacto que hoy tiene la política pública no se logró de la noche a la mañana, sino que es parte de un saber, de un acumulado que tenemos las organizaciones populares, porque no solamente basta con el rol del Estado, sino con el protagonismo de los movimientos populares, porque el Estado está permanentemente en disputa, en distintas lógicas o en distintas miradas. Nosotros entendemos que hoy los movimientos populares tenemos un rol en el diseño de la política pública y en su implementación, y eso amplifica por demás todas las propuestas que podamos hacer a los gobiernos en instancias. Desde ahí es que valoramos mucho el rol de la militancia en discutir qué tipo de sociedad tenemos y cuál queremos, en discutir qué tipo de Estado tenemos y cuál queremos, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hace que estemos más integrados como sociedad, como comunidad, porque se discuten un montón de cuestiones de sentido, ¿no? De a dónde se recursos,
cuáles son las prioridades que tiene que tener el gobierno, cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, de ahí nosotros entendemos, con un diagnóstico claro y las estrategias claras, nosotros vimos que la política pública tuvo un mayor impacto, que lo logramos a través de los relevamientos del detectar, donde los mismos funcionarios, tanto de Nación como de Ciudad, nos decían, el 75% de los casos relevados, confirmados del COVID, los acercaron los movimientos populares. Y eso es un valor concreto, real, de lo que la capacidad que tenemos como actores protagónicos en la construcción de la política pública, en la construcción de conocimiento. Todo el tiempo se estigmatiza a los movimientos populares diciendo que solamente demandamos, protestamos, sino que a su vez no se ve el trabajo previo a la denuncia, a la demanda, y todo el acumulado, todo ese saber que hoy somos capaces los movimientos de poder instalar en la agenda pública y generar a través de los proyectos de ley, a través de las distintas propuestas que fuimos gestando y generando. Entendemos que hoy los movimientos populares tenemos un rol protagónico en la pandemia y que a su vez después de la pandemia vamos a discutir otro escenario, donde nuestro país desgraciadamente va a perder 9 puntos de su PBI y que eso va a significar que haya muchas familias, muchos sectores en la pobreza. Y venimos desde una consolidación de la pobreza estructural. Y lo que tenemos que ir gestando son estas redes de trabajo y esta articulación que potencie la política pública, que señale al gobierno en dónde debe darse los recursos necesarios y que en ese sentido podemos construir y gestar una mejor sociedad. Eso es un poco el desafío que nosotros tenemos como movimientos populares en la etapa que se abre, en la discusión de debate de la distribución de la riqueza, del rol del Estado y el rol de los movimientos populares. Nosotros en su momento discutíamos mucho con una idea que estuvo durante el gobierno de los Kirchner, el tema del Estado presente. El Estado presente era una lógica de que el Estado se acercaba a los barrios, los distintos sectores del Estado se acercaban a los barrios, borrando cualquier tipo de red o trabajo comunitario de las organizaciones, como si solamente la sola presencia del Estado resolvía cuestiones. Nosotros peleamos por mayor política estatal, por un sentido de lo público, valorando lo público, pero a su vez también tenemos que reconocer que el Estado le falta un desarrollo, que al Estado le faltan capacidades y que la construcción de los actores sociales es lo que hace que con los recursos que tiene el Estado poder mejorar en la implementación de estas políticas públicas. Por eso entendemos que tenemos que trabajar mancomunadamente los sectores, las organizaciones sociales, la iglesia, los efectores del Estado para potenciar un trabajo en red que traiga estos valores, ¿no? Esta discusión, porque hay distintas miradas de un Estado que a veces termina siendo muy tecnócrata en determinada presencia en algún sector, y no se piensa desde los territorios, y no se piensa desde los sectores que sufren la política o se benefician o los destinatarios finales de esa política, ¿no? Entonces, permanentemente tenemos que trabajar en un ida y vuelta, donde podamos ser órganos de consulta, los movimientos populares, para poder implementar una política pública que sirva para el ascenso social, la movilidad social, que se traduzca en una integración de la sociedad, porque si no lo que vamos a tener es una fragmentación mayor de la sociedad que tenemos, y es lo que no queremos. Entonces, en definitiva, lo que estamos permanentemente buscando los movimientos sociales es discutir miradas, sentidos, y a su vez discutir la materialidad, la asignación de recursos. Eso es un poco los distintos planos, las distintas dimensiones que los movimientos populares venimos discutiendo y venimos desarrollando. Muchas gracias, Walter.
si les parece, Patricia, si querés empezar vos, quizás, no sé, nosotros habíamos pensado algunas preguntas orientadoras, pero me parece que está bueno que quizás que digas que empiezca, o querés que las digamos, pero me parece que es mejor que directamente expongas. Como quieran. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un enorme placer acompañar a la Universidad Popular, a Barrios de Pie, a cada una de ustedes en distintos puntos del país. Me parece que quizás son momentos que uno invertiría. Yo le decía a Joaquín, con quien conversé, y agradezco la invitación, a Joaquín, a Walter, a Lucía, a Cristian, bueno, a todos y cada uno y cada una, que uno invertiría los términos y yo los escucharía y las escucharía desde Tierra del Fuego, de Santiago del Estero, de cada uno de los barrios donde ustedes están trabajando y militando, cuáles son las experiencias que están teniendo hoy, y a partir de ahí iniciar nuestra conversación. Yo no quiero hablar como especialista, sino como colega, como compañera, como profesora, como maestra, y al mismo tiempo yo hoy estoy ocupando una función pública, estoy como directora de educación inicial en la provincia de Buenos Aires. Bueno, les decía que me inicié como maestra primaria y como maestra de niños pequeños en zonas rurales, y bueno, tengo el privilegio de conocer bastante el tema educativo en nuestro país y en otros países de América Latina. Justo en todos estos días estuvimos con mucho intercambio. El viernes conversaré con maestros colombianos en algún momento del día, y maestras colombianas, porque este tiempo de pandemia, este tiempo de suspensión de los formatos escolares o de los dispositivos escolares, no de la educación, por supuesto, y entendiendo la educación también más allá de la propia escuela en el formato que la conocemos siempre, me voy a referir a algo en relación a lo que entendemos por escuela, desnudó situaciones que ya nosotros conocemos, vivimos y por las cuales hemos luchado y seguiremos luchando, que es la cuestión de la desigualdad que atraviesa nuestra región y que hace que nuestra región sea la región más desigual del mundo, y que en este momento, salvo nuestro país y algunas experiencias, y podemos pensar también en México, hoy tenemos una situación muy compleja en América Latina. Ustedes seguirán, tanto como yo, la situación de Brasil y los efectos del gobierno de Bolsonaro y del surgimiento de grupos neofascistas. Me decía una colega y una profesora en el día de anteayer, una profesora muy referente del movimiento antirracista en Brasil, que estaba dando una clase, un encuentro como este, sobre el racismo negro en su país, y tuvo una intervención de un grupo fascista en el Zoom, en el medio de su exposición. Y entonces las situaciones que se están viviendo en Chile también dan cuenta que como miremos, como reconozcamos, defendamos las políticas públicas y todo lo conquistado en nuestro país, tiene mucha relación con la situación en América Latina. A mí me pidieron nombrar y pensar la cuestión de las desigualdades educativas, cómo se profundizan en este contexto de la pandemia, y yo también creo que cuando uno nombra las desigualdades hay que también nombrar la cuestión de la igualdad. No se puede hablar de la desigualdad sin nombrar la igualdad, porque el problema principal que tenemos que resolver es la cuestión de la igualdad. Si no podemos nombrar solo uno de los términos, porque si seguimos exclusivamente como educadores y educadoras describiendo la desigualdad, nos falta
lo que, bueno, recién Walter marcó, y podemos abrirlo en el tema educativo, que es la disputa por la igualdad. Y después yo lo voy a profundizar un poco y después lo conversaremos, que es más desde el campo de la filosofía política, como la igualdad en términos de educación es necesario pensarlo en operaciones pedagógicas que la verifiquen, que no solo sea nombrarla en términos como yo la estoy nombrando, sino que hay que traducirla, desagregarla, concretarla en operaciones pedagógicas, educativas, que verifiquen esa igualdad. ¿Sí? Entonces, efectivamente, la situación que estamos atravesando es de carácter inédito. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo casi 45 años dedicados a la educación y he atravesado, soy maestra, soy educadora, he trabajado en todos los niveles educativos y en distintas circunstancias, y he estado cesante, soy militante de mi sindicato desde sus inicios y también en épocas de dictadura, he sido delegada en épocas de dictadura, y hemos atravesado muchísimas circunstancias con mayor o menor complejidad, pero nunca atravesamos la circunstancia de todo un sistema educativo público con las escuelas cerradas, y tampoco la situación de los espacios educativos, todos los demás espacios educativos que no estén funcionando como habitualmente funcionan. Es decir, que es inédito, e inédito en el mundo, que más de 180 países estén, si bien hay países que están retomando, Uruguay está retomando en 10 días las clases, Israel retomó y está volviendo para atrás, y hay otras experiencias. Colombia piensa retomar en agosto, y hay otros países que han retomado con mayor o menor dificultad. Es inédito en el mundo que más de 180 países hayan tenido en un momento de manera sincrónica casi 1.800 millones de estudiantes sin clases, tal cual las conocemos de modo más clásico. Entonces, lo que quiero decir que efectivamente esta escena desnudó algo preexistente a la pandemia, y quizás profundizó, de acuerdo a cada país, a cada situación, y en nuestro país también eso tuvo diferencias y tiene diferencias, profundizó condiciones, puntos de partida desiguales, preexistentes. Y eso, en una de las cuestiones que se expresa son en los diferentes accesos, por ejemplo, a la cuestión de la conectividad. Pero al mismo tiempo, en el caso argentino, hay un enorme caudal, o diría ahora, ya me va a venir el término exacto, una enorme potencia educativa en sus docentes, sean profesores, maestros y maestras, y en los educadores populares, educadoras y educadoras populares. ¿Qué quiero decir? Que si bien nosotros tenemos una parte de niños, adolescentes y jóvenes y adultos y adultas que no tienen conectividad porque hubo un desmantelamiento intencionado y un arrasamiento intencionado durante estos 4 años de gestión macrista que tuvimos en el gobierno pasado, al mismo tiempo es algo casi excepcional, no diría excepcional, pero es un rasgo de nuestro país, que no es así en todos los países, que hay un cuerpo de profesores y profesoras y educadores y educadoras con una enorme potencia, que en todo este tiempo ha inventado y reinventado formas educativas para sostener lazos, incluso a pesar de las condiciones de desigualdad en las cuales nos encontramos. Eso no resuelve la temática de la desigualdad social, ni muchísimo menos. No resuelve los datos con los cuales recién Walter los planteó,
nos encontramos ahora y nos vamos a encontrar en la pospandemia, ya hay datos en relación a la pobreza vinculados a la niñez, y ya sabemos que tenemos datos duros, muy complejos, entre manos, en función de lo que nos espera en la pospandemia, pero también necesitamos reconocer, por lo menos ese es mi punto de vista, que la situación de desigualdad que estamos enfrentando en términos del reparto de bienes simbólicos tiene a su favor quienes están enunciando una posición educativa en el campo de lo popular. Me parece también que en este sentido, cuando me preguntan cuál es el rol de la educación pública en esas disputas, el rol de la educación pública es central. Pero es central sobre todo porque tiene que dirimir el sentido popular de su educación. Y el sentido popular de su educación tiene que ver con qué conjunto de saberes. Es decir, cuando uno habla del vínculo y del lazo con los niños y niñas, adolescentes y adultos, no se refiere a un lazo, por lo menos lo que nosotros ponemos en discusión, no es un lazo que tiene que ver con un vínculo que esté por fuera de la distribución de saberes, de la distribución de conocimientos. Cuando nosotros hablamos de lazo, hablamos de un vínculo educativo que es el corazón del reparto de la igualdad. Un vínculo educativo que requiere, como planteaba Freire, por lo menos de un educador, de una educadora, de un educando y una educanda, pero también requiere de la cultura, las culturas, del reparto de los bienes simbólicos, de una tríada, que si no tenemos esa tríada, no tenemos acto educativo. Y ustedes me podrán decir a mí, incluso mucho mejor que yo, cuáles son en sus experiencias políticas la dimensión pedagógica con la cual están trabajando. Porque todo acto político tiene una dimensión pedagógica, tiene una dimensión formativa, aunque no se la nombre necesariamente así. Y justamente ubicar, que es lo que hizo el gobierno pasado, a la política como una mala palabra, y tratar de presentar toda la política de los CEOs como despojada de política, es decir, presentarla como una antipolítica, tuvo un elemento formativo que fue intentar modelar ciudadanías de baja intensidad que han hecho que incluso hoy haya quienes aplaudan a favor de Vicentín en vez de poder defender la expropiación de lo que es una empresa que nos ha devastado y de que es una ignominia en relación al proceso en términos de lo que sucede con esta empresa y de lo que puede significar en términos alimentarios para nuestro pueblo. Lo que quiero decir con esto es que el papel de la educación en la disputa por un proyecto de país es central. No hay proyecto independiente de un país que pueda construir un desarrollo que garantice el bienestar de las grandes mayorías si no hay un proyecto educativo emancipador. Y ese proyecto educativo emancipador tiene que poder reconocer dónde está anclado en términos de discurso el proyecto biopolítico que sujeta a las nuevas generaciones. Y sobre todo a las nuevas generaciones de los sectores populares. Si es a través del consumo, si es a través de la modelización de íconos de consumo planetarios que incluso generan hasta la mercantilización de los propios deseos. Quizás parece que hablo chino, pero hoy el consumo llega antes que la ciudadanía. Hay formatos específicos para formar a la primera infancia como consumidores y consumidoras antes que ciudadanos y ciudadanas.
No importa el sector social al que pertenezcan, porque el mercado, que tiene muchas marcas de distinto tipo para distintos productos, lo que le interesa es constituir una relación mercantil con aquel que llega al mundo. Y esa relación mercantilizada intenta reemplazar la relación de derecho de ese niño y niña que llega al mundo como sujeto de derecho que tiene en un país determinado. Lo que quiero decir que la tarea educativa comienza desde la cuna y necesitamos poner más en agenda. Yo leía aquí, ahí Lucía lo mandó, leía en relación a la Universidad Popular, agregaría a la agenda de la Universidad Popular con más énfasis la cuestión de la infancia. Pondría en agenda de formación la cuestión de la infancia en relación a la igualdad. Porque lo que nosotros estamos registrando es que es allí, en los primeros años, donde ustedes saben que cuando hablamos de infancia hablamos de la posibilidad de la continuidad o la discontinuidad de la humanidad. Que no existan políticas de infancia no tiene que ver porque a un gobierno le guste más o menos los niños. Los niños son enigmáticos, es decir, que en los niños se puede conjugar la posibilidad a futuro de un nuevo orden que altere el orden instituido. Entonces, la posibilidad de formar y educar a los niños está muy ligada a la condición emancipatoria de la humanidad. Educar a los niños desde pequeños en las preguntas, en un pensamiento libertario y en una educación emancipatoria es una condición que no apuestan los gobiernos que saben que reproducen la concentración de la riqueza. Yo anoté que Walter dijo que uno de los temas del movimiento social es discutir las miradas y los sentidos y la asignación de los recursos. La asignación de los recursos se vincula a la concentración de la riqueza y al reparto, a la distribución y a la construcción de un modelo socioeconómico que reconozca y reparta y distribuya de otra manera. Y allí, la tarea de la educación pública, en el sentido profundo de lo público, no de lo público como gestión estatal, sino de lo público como la policy de lo común, está estrechamente ligada con los movimientos sociales. Los movimientos sociales, y eso yo no tengo por qué decirlo, porque ustedes son los hacedores de los movimientos sociales, han tenido en la Argentina y tienen un papel relevante. Yo recuerdo en los jardines de infantes cuando los niños de 4 años empezaron a jugar a ser piqueteros y le cortaban en los pasillos a las maestras, hacían juegos porque salían con sus familias a cortar las rutas en la década del 80. Podemos pensar también, y eso yo lo recogí de la propia investigación, cómo distintos movimientos participaron en la toma y organización de tierras para justamente organizar barrios dignos, barrios donde se contempla desde las situaciones de violencia de género a todos los aspectos que tiene que ver el proyecto de un desarrollo, como se plantea aquí, que piense el barrio desde una pedagogía en movimiento. Ante una situación donde la desigualdad, hoy hubo hoy por la mañana yo tenía noticias de situaciones muy agravadas en algunos barrios en la ciudad y algunos barrios también en la provincia de Buenos Aires. Ante las situaciones más traumáticas que tiene por efecto la pobreza y la desigualdad, la presencia de un movimiento social trama, articula, construye, genera lo que en términos de un psicoanalista llamado Fernando Ulloa nombró como un tejido de sostén
que organiza la solidaridad, que organiza las reivindicaciones, pero que también permite inscribir el cuidado. Y agrego el cuidado y la educación. El cuidado y la educación muchas veces se lo intentó separar, como que el cuidado era algo del orden de lo peyorativo, que pertenecía más a lo doméstico y a las mujeres de sectores populares. Hoy, que como discurso de la política pública, el cuidado de sí y de los otros y de las otras, de ese cuidado dependemos para que en nuestro país no tengamos miles de muertos, de ese cuidado hablamos cuando pensamos el binomio. Perdón, Patricia, perdón, estás sin micrófono, un segundito. Fíjate que se apagó. O Cristian, si lo podés. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es el rol de la educación popular en los tiempos que vienen? Me parece que la educación popular en los tiempos que vienen tiene que profundizar su debate y ampliar su glosario pedagógico. Es decir, no solo volver a estudiar a quienes estructuran el discurso de la educación popular, objetivamente, no solo volver a Freire, sino también volver a visitar a Simón Rodríguez en el siglo XIX, volver a visitar a quienes han compuesto los repertorios de la educación popular, recuperar a las mujeres que también son parte de la historia de la educación popular, sino también me parece que hay que discutir algunas categorías vinculadas, por ejemplo, al tiempo. ¿Qué reparto de tiempo produce el capitalismo? Si uno toma los datos a partir de lo que sucedió en Estados Unidos con el asesinato del último negro, de la población negra, cuando uno analiza los datos del racismo y de quiénes son los muertos que se lleva la pandemia en proporción en relación a los migrantes, a los trabajadores y los demás, el tiempo de vida es diferente de acuerdo a la posición social. Entonces allí tenemos un reparto de tiempo que excluye y también un reparto de espacio que excluye. La educación popular, además de los contenidos más freirianos que ofrece respecto a una posición más dialógica en el modo de enseñar, tiene que también asumir discusiones sobre el tiempo de la experiencia, que sería un tiempo aion, el tiempo kairos y el tiempo cronos. Es decir, de qué tiempo educativo necesitamos para la educación popular. ¿Qué papel tiene que jugar el lenguaje en el campo de la educación popular? ¿Qué papel tiene que jugar el arte en el campo de la educación popular? ¿Qué papel tiene que jugar la ESI, la educación sexual integral, en el campo de la educación popular? Yo creo que hoy estamos en condiciones, a partir de las décadas de acumulación de experiencias populares en educación, que la educación popular perfore el supuesto cerco que le hace tener una relación a veces excluyente con la escuela pública y haga que esa frontera con la escuela pública se torne porosa, donde las experiencias de los movimientos sociales fluyan hacia la escuela pública y la escuela pública también pueda ofrecer sus mejores prácticas y sus mejores sentidos hacia la educación popular en los marcos de otros tipos de espacios socioeducativos. Y ahí vuelvo para cerrar lo que considero que es necesario recuperar de la idea de igualdad. Hay una autora que ustedes deben quizás conocer seguramente, que es una feminista, tiene un concepto de hace muchos años que siempre vale la pena traer nuevamente, que es Nancy Fraser, sobre la igualdad compleja, donde ella dice que no basta hablar de igualdad, y ahora
pasado mucho tiempo y donde todo el movimiento feminista nos ha aportado en todos los sentidos elementos no solo para pensar, sino para batallar en el conjunto de los derechos sociales y políticos, ella plantea que la igualdad requiere efectivamente de otra distribución, pero sobre todo requiere del reconocimiento. Entonces, me parece que pensar la educación popular requiere del reconocimiento del sujeto popular. Hoy conversábamos con maestras de las condiciones de vida de padres y madres, de quienes componen hoy las familias de los sectores populares, y que ya hoy, y uno podría decir en todos estos días, no pueden quedarse aislados porque están teniendo que salir a trabajar en las condiciones que sean. Me contaban, me relataban situaciones que ustedes las conocen de todos los días. Padres que salen temprano a vender, vendedores ambulantes, que viajan desde el Gran Buenos Aires para ingresar a la ciudad o a donde sea y que están todo el día fuera de la casa, incluso en pandemia, para volver a la noche y no llegan a mirar lo que los niños tienen que hacer para acompañarlos en el trabajo educativo que les piden los maestros que hagan. Nos relataban de las situaciones de las mamás, que también ustedes conocen, de lo que está sucediendo cuando hay un solo celular en un grupo familiar, ya no hay datos móviles, hay 5 niños para hacer tarea, no hay conectividad, y la mamá también necesita y sale de algún modo a trabajar, y los niños se están quedando a cargo de los hermanos mayores. La pregunta es, desde mi punto de vista, pensando la tensión entre la desigualdad y la igualdad, que tenemos una disputa central que es avanzar hacia un proyecto que efectivamente genere otras condiciones de vida para el conjunto de nuestro país. Esto yo creo que entre todos no está en discusión. Pero en el campo educativo hay otra disputa, que es reconocer en las historias de vida de los sectores populares, de ustedes, de cada uno, de cada familia, de cada barrio, cuáles son los saberes de esas vidas cotidianas que es necesario que permeen, en este caso, las escuelas, las tareas, para ser recuperados, estudiados, narrados, reconocidos en una entidad y en una jerarquía que no sean ubicados desde la carencia, desde la subalternidad o desde una condición de vida precaria. No sé si me logro hacer entender, pero es decir, nosotros tenemos una disputa de carácter económico, pero tenemos una disputa de carácter simbólico. Podríamos decir que la biografía de Ramona, de la Villa 31, incluye su biografía, pero la de muchas Ramonas. La biografía de Ramona y de tantas Ramonas tiene que ser estudiada, pero no estudiada por lo que le sucedió, sino estudiada porque es digna biografía para ser estudiada. Y hay muchas biografías, narraciones, experiencias de los barrios, modos de vivir en la vida cotidiana, saberes, muchos saberes culturales que habitan nuestros barrios populares, que están negados, que requiere que la educación popular les haga lugar, les corra el velo y los enuncie desde esa entidad y los ponga a circular desde esas características. Bueno, solo estas ideas que quizás fueron muy desordenadas. La batalla por la desigualdad, estamos en un momento muy complejo en términos de pobreza, los datos, como planteó Walter, se va a agudizar, pero creo que estamos en condiciones
en condiciones políticas para profundizar esa batalla, y que la discusión es de qué carácter es la igualdad que la sociedad argentina o que nosotros impulsamos para nuestra sociedad. En relación a la sociedad hay una hipótesis de trabajo importante, que es que basta mirar las infancias de una sociedad para reconocer de qué sociedad hablamos. Y allí hay una batalla enorme que dar por las infancias. Cuando hablo de infancias, hablo de adolescencias y hablo también de jóvenes. Hay una batalla, una disputa enorme que dar por el acceso a la educación en todo el país, en todos los puntos, en pie de igualdad para todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Bueno. Aportar algunas cosas y después plantear algunos interrogantes que me quedan de lo que se fue diciendo. Primero agradecer enorme, Patricia y Walter, gracias a los dos, porque me parece que nos dejaron no solamente muchos conceptos, sino también muchos desafíos. Me parece que todo lo que nos dijeron nos plantean desafíos, en algunos casos desde lo concreto, desde el cotidiano, desde el hacer, desde el compromiso mental, pero corpóreo en el momento actual, pero también algunos desafíos políticos y hasta utópicos de pensar en grande. ¿Qué sociedad queremos? Qué pregunta interesante, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? Patricia retomó lo de las pedagogías en movimiento. A mí me parece interesante que sigamos pensando esta frase hermosa que tenemos en la Universidad Popular, que cada vez que la tomamos a mí me sigue cuestionando de qué hablamos cuando hablamos de pedagogías en movimiento. Y esto de la palabra movimiento, ¿no? Porque tiene una dimensión temporal, del constante cambiar, del constante transformación, y eso tiene que ver también con una dimensión política, de ser parte de un colectivo que se concibe a sí mismo transformador de sí mismo y transformador de la sociedad en la que vivimos, pero es un proceso constante que nunca se acaba. Y lo de las pedagogías, que ir a las disputas más políticas que tenemos en los tiempos que corren. Cuando Patricia nos decía, hay una dimensión pedagógica en todo acto político. Bueno, claro, porque el sentido común es pedagógico. Walter planteaba que cierta parte de la sociedad señala a los movimientos sociales como los que denuncian, los que cortan la calle, le sumo que son los planeros, ¿no? Los que viven a costas del trabajo de los demás. Y ahí hay todo un sentido común construido que es la nefasta herencia del neoliberalismo de que acá gana el que gana, y el que pierde, pierde. No importa. Y eso es pedagógico. Hay una dimensión pedagógica en ese sentido común que va traspasando generación tras generación, habiendo gobiernos populares o no, y que hace que hoy por hoy, habiendo corrido tanta agua bajo el puente, siguen saliendo las cacerolas a defender la riqueza del 1% de esta sociedad. Y es como que, claro, yo soy rico porque soy rico y no importa todo lo demás. Entonces eso, ¿no? La dimensión pedagógica de las disputas y la dimensión pedagógica del compromiso que tenemos que asumir como militantes, como voluntarios, como cada quien desde el lugar que ocupe. Porque tiene que ver con el carácter simbólico de la disputa y que a mí me parece que es sumamente interesante de pensar esto de qué le contraponemos al proyecto de dependencia que nos dejó el neoliberalismo.
¿Qué le contraponemos a los proyectos que, como decía Patricia, se vienen levantando en Brasil y que yendo a lo concreto, esos proyectos dejan un tendal, no solo de pobreza, sino un tendal de muerte a su paso, digamos? Y para empezar a pensar nuestro propio proyecto emancipador. Y hay algo muy desafiante que es esto de pensar la igualdad. A mí la igualdad es una palabra que me incomoda mucho. Me incomoda mucho hablar de igualdad. Porque nos ponemos en parámetros, ¿no? Somos desiguales en cuanto a qué. ¿Cuál es el parámetro de la igualdad? ¿Cuánta plata tiene cada uno en el bolsillo? ¿Qué tan linda es la casa? ¿En qué barrio vivís? ¿Cuál es la igualdad? ¿Cuál es el parámetro de igualdad? Me parece que es un debate interesante para que vayamos retomando, quien quiera, para empezar a pensar esa sociedad que queremos construir y cuál es ese proyecto educativo, emancipador, que queremos construir, que tiene, como decía Patricia, a las políticas y a los trabajos de cuidado en el centro. Y eso es algo que hay que rescatar de esta convocatoria en particular. Las políticas y los trabajos de cuidado están en el centro. Nosotros convocamos a pensar cómo seguir cuidando al barrio en el contexto actual. Pero también pensamos a cómo convocamos a seguir pensando cómo cuidar al barrio, cómo cuidar a la sociedad en general de los ataques constantes de quienes defienden sus riquezas, de quienes defienden sus privilegios, cómo nos cuidamos y cómo disputamos el sentido común y cómo construimos ese proyecto emancipador. Tenemos preguntas, reflexiones. Está Agus, compañera coordinadora de la Universidad Popular en Capital, Vicky, Lucena también, coordinadora de la Universidad en Provincia, que nos están acompañando. Compañeros, compañeras, preguntas, dudas, aportes. Empecemos a abrir un poco el intercambio, al debate. Pueden hacer manito. A ver. ¿Me escuchan? Sí. Hola, yo soy Dani de la Universidad Popular de Provincia. Justo la mencionaste a Vicky, Vicky no estaba pudiendo entrar y además está en una reunión, así que hablábamos hasta hace un ratito que no iba a poder entrar hoy, pero bueno, de las cosas que estuvimos intercambiando y lo que estuvo comentando Patricia, me quedó resonando mucho sobre cómo construimos, no desde la carencia, sino desde los saberes que tenemos que poner en valor y la tarea que tenemos con respecto a eso, como universidad, como proyecto de Universidad Popular de Barrios de Pie. Eso es lo que más, digamos, me quedó en ese sentido. Y bueno, con respecto a por ahí comentar algo breve con respecto a la convocatoria más puesta en el conurbano. Entiendo que hay compañeras y compañeras de todo el país, y también del conurbano, y por ahí para comentar, así como pequeño aviso, aprovechando que hice este comentario sobre lo que veníamos hablando, es que este sábado 20, la idea es que podamos hacer diferentes actividades en el conurbano, así que está bueno que quienes entran por primera vez nos pongamos en contacto después y que son de distintos distritos del conurbano, podamos hablar, porque la idea de esta propuesta, de este primer encuentro, de esta primera charla, es que podamos continuar activando en los distintos barrios esto, pensando y accionando sobre cómo cuidar a nuestros barrios. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Agus, de la sede de Ciudad de Buenos Aires, de la Uni Popular y del área de educación. Contenta de este encuentro. Muy agradecida por la presencia de Patricia, ayudándonos a pensar un montón de cosas que están súper ligadas a lo que nos está pasando y cómo lo vamos pensando.
y a este programa que proponemos de voluntariado. En un momento quería contar, para que también vayan conociendo quienes se van sumando, una de las actividades que realizamos desde la Unipopular en los barrios de la ciudad, en este caso, en el transcurso de la pandemia, tuvo que ver con un relevamiento de acceso educativo, continuidad pedagógica y acceso a los recursos tecnológicos y de conectividad. Y si bien me parece que expresa un poco muchas de las cosas que estamos charlando, ¿no? Porque por un lado tiene que ver con el trabajo que hacemos, fortaleciendo el laburo de promotores territoriales en cada barrio, en este caso para la continuidad pedagógica, ¿no? Fue un relevamiento que tenía que ver con, bueno, cómo acompañamos eso, tiene que ver con esas tareas de cuidado que hoy se visibilizan de otra manera y que nos desafían a discutir con más fuerza para adelante qué lugar le damos a esa economía del cuidado y a esas tareas del cuidado. Pero también, además al ver los resultados como muy fuertes de lo que es la población y las infancias en las villas, y un 70% sin compus, un 82,5% sin internet, nos pone a discutir estas políticas públicas y a discutir sentidos, y ese acto pedagógico que son esas políticas, que también ese acto pedagógico que son nuestras luchas y nuestro trabajo territorial en comunidad, nos impulsa a discutir qué educación queremos, para qué sociedad. Entonces, como que por un lado estamos atendiendo las urgencias, hoy más que nunca, y poniendo la construcción del conocimiento en función de la transformación de la realidad más cruda que nos toca vivir en los barrios, pero al mismo tiempo tiene esta perspectiva, nuestro laburo, de hacer educación popular, en definitiva, de reconstruir y construir una lectura de la realidad con los pies en el barrio, desde nuestras historias y desde la lectura que podemos ir construyendo de lo que nos está pasando hoy, para poder ser un poquito más libres y poder decidir hacia dónde queremos ir y poder discutir desde un lugar de empoderamiento. Entonces, ahora estamos como retomando ese relevamiento y también con propuestas de cómo seguir, como esa, si se quiere, línea de investigación. Lo comparto como un ejemplo de las tareas que vamos a ir llevando adelante de acá en más, con qué perspectiva las llevamos adelante, ¿no? En un contexto donde la disputa del sentido común también se renueva. El otro día hablábamos en un taller de educación popular que hay muchas más personas mirando la tele, y qué mensajes se tiran en la tele, y qué mensajes podemos construir nosotros, con el movimiento social, con la Universidad Popular, activando en los barrios, presencialmente, o construyendo herramientas desde la virtualidad que fortalezcan eso. ¿Qué mensajes queremos construir ahora, no? Atendiendo las urgencias y fortaleciendo las tareas esenciales, pero también, ¿por qué no?, animándonos a ir un poquito más allá. Bueno, esa es la propuesta, y bueno, me parece que está bueno que podamos compartir reflexiones, preguntas, aprovechar que está Patri hoy, nada más. Ruth, Hola, Ruth. buenas estás? tardes. Bien. Buenas tardes a todos y gracias por esta charla, por esta reunión que tenemos. Bueno, para mí sería un poquito aportar. Yo me acuerdo que en el año 2006 hablábamos de una educación popular, donde nos habíamos hecho no como áreas, sino que también nos coordinaba ahí Laura Velasco. Y escuchándole hablar a Patricia de una igualdad social, me parece que volvemos para mí, ¿no? Volver me hizo recordar años atrás, donde nosotros hacíamos en los merenderos, en los comedores, hacíamos el apoyo escolar donde
ahí también nos fuimos formando. Y ahí, con la experiencia, los chicos de la universidad se venían como voluntarios a dar esas clases de apoyo. Me parece que nosotros en este momento tenemos que buscar esa igualdad en la sociedad, donde podamos compartir experiencias, aprendizaje y conocimiento, o sea, no me sale la palabra, poder intercambiar aprendizaje y conocimiento. Para mí sería en este momento lo ideal, que nos unamos, que en acá no hay la pandemia o esta epidemia, nos iguala a todos. Nos iguala a todos en una situación donde la estamos pasando mal quizás todos, pero otros en los barrios más carenciados la estamos pasando peor, porque como dijo Patricia, es real que uno tiene que un solo celular, donde tienen que usar 5, 4, 3 hermanos, donde tienen que compartir una pieza. Es muy difícil contenerlos en todo ámbito a un adolescente donde tiene diversas cosas, donde ya no le interesa más quedarse encerrada, donde tiene que ir un papá o una mamá a trabajar. Eso es muy complicado. Me parece que abordar desde ahí un voluntariado con la sociedad, no solamente dentro del barrio, sino salir también fuera del barrio y que vengan a compartir experiencias, que realmente no es igual. Hay desigualdad en ese tema y podemos construir una sociedad mejor viendo de cara a cara cómo uno vive, que no es tan fácil. Eso. Aporte, compañeros, compañeras. Bueno, yo soy Ana María, vivo en Tigre, milito en una organización feminista. Yo pensaba, hablando sobre, soy docente, profesora de secundaria jubilada, y hablaba ayer con un ex alumno que me llamó para hacerme algunas preguntas, que está estudiando como docente. Y yo lo que pensaba es que si la escuela no se produce una verdadera transformación, y cómo esa transformación la podemos plasmar y que eso surja desde las bases. Pensaba que en una educación que cada vez es más elitista, que cada vez iguala menos, ¿no? Una educación que no iguala, cuando nosotros sabemos que por antonomasia la educación decíamos siempre que es igualitaria. Entonces, realmente creo que más que nunca ahora, con esta situación de pandemia y con todo lo que han contado los compañeros de lo que pasa en los distintos barrios en cuanto a la conectividad, padres que no pueden colaborar con sus hijos, ya sea por sus tareas o por sus distintos trayectos educativos. Entonces, si no, se está generando más desigualdad, ¿no? Entonces tenemos que ponernos a pensar en una escuela para todos y todas, en una escuela que sea totalmente distinta, en una escuela donde no siga existiendo todavía el pizarrón y la tiza, cómo nosotros llegamos a todos nuestros niños para poder transformar su realidad y también la realidad de su entorno. Alejandra Collares de Quilmes. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, haciendo un poco la reflexión de lo que es la educación, nosotros vemos Quilmes como desigual en todo. Quizás hablamos de lo que es Villa Itatí, hoy, un lado Avellaneda, un lado Quilmes, con la misma gente, la misma población, diferente situación.
gente que no tiene hoy cloacas, que no tiene agua potable de un lado y del otro sí. Hablamos de desigualdad. Nosotros le mostramos al municipio desde Quilmes que llevar respuesta hacia esa gente era tratar a las personas de igual a igual, de buscar que esa gente sea tratada de la misma forma, de tanto de un distrito como de otro. Gaby levantó la mano, ¿puede ser, Cristian? ¿Hay manitos Sí, levantadas? ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Creo que igual iba a hablar antes, sí, no, pero bueno, creo que después sí, o vemos la participación. Pero nada, desde el equipo de Capital en el tema de comunicación, primero mi nombre es Gaby Garavito, bueno, estoy dictando las clases de comunicación popular en la Universidad Popular de Capital. La verdad muy agradecida sobre todo a la universidad en todo sentido. Y con respecto a lo que estamos debatiendo y demás, me parece, primero, ¿me escuchan bien creo? ¿O están con interferencias? ¿Me escuchan? ¿Lucía? Sí, sí, Se sí, escucha. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Gaby, ¿estás? Ahora Sí. sí, Ahí sí, sí. ahora me escuchan mejor. Perfecto, bueno, nada, agradecer nuevamente a todos. Desde la Universidad Popular, bueno, en Capital, la verdad con las actividades que vamos realizando y con respecto a todo lo que estamos hablando, y marcadamente se ve la diferencia de los problemas que tienen los compañeros en cuanto al tema de las actividades, porque se realizaron varias actividades, pero siempre acomodándonos al contexto el cual estamos viviendo. Y los compañeros reflejan claramente esta desigualdad que existe tanto porque muchos no tienen acceso a internet y eso es lo que realmente es una dificultad, una barrera muy, muy grande que realmente nos interfiere en cuanto al tema de las presentaciones de trabajos y demás. Es algo que ellos también reflejan y en cada actividad que realizamos, y eso quería comentar un poco también un poco en general de que tenemos varias interferencias con respecto, y vamos variando también con respecto a las actividades, porque muchos no tienen celular que puedan grabar las interferencias en cuanto al medio, en cuanto a la conectividad y demás. Entonces son estas barreras que realmente a nosotros nos ponen en un lugar como un poco difícil para poder realizar las actividades como queremos, pero también comprendemos lo cual está sucediendo en el contexto. Entonces tratamos de hablar y tratamos de realizar distintas actividades para que los compañeros puedan participar. Pero frente igual a este panorama, vemos bastante, bueno, escuché bastante el tema de las dificultades y problemas que se tienen, pero por otro lado una esperanza que desde la universidad muchos de los compañeros me dijeron y me avisan cada vez que vemos los trabajos, es como una esperanza que desde la universidad se da a que se continúe con este trabajo. Y es algo que creo que como una esperanza o como una fortaleza que tenemos es continuar con todas esas actividades, porque creo que ellos también se sienten acompañados, participando y claramente reconociendo estas actividades en las cuales nosotros, nuestro foco principal es ver lo que está pasando en los barrios, ¿no? Mira, anoté un montón de cosas. Soy estudiante y profesora también. Y tengo una hija que también está estudiando, entonces igual acá se nos complica un montón. En el barrio, estoy en La Boca, me vine de Chile, estudié allá también, pero no me titulé porque me salía muy caro, así que soy solo egresada. Y bueno, iba a hablar sobre la importancia de la educación popular con todo lo que escuché, porque hablamos de como un ideal de educación, ¿cierto? Entonces, donde todos seamos tomados en cuenta. Y creo que con la educación formal es más complejo eso, porque te exige un montón de conocimiento previo, te exige dinero para apuntes, para un montón de cosas que en verdad no alcanza, no se puede. Y Patricia en una
en un momento hablaba sobre romper esta así como brecha o romper como la red, no me acuerdo cómo fue lo que dijo, que separa la educación popular de la educación formal. Y es verdad porque las dos tienen cosas muy ricas que si se unen puede formar como algo más parecido a la educación que todos pensamos y que nos gustaría tener y dar, ¿cierto? Y con respecto a la desigualdad, yo hago clase en un bachillerato popular y libertario que queda en el barrio de Constitución. Entonces, bueno, es un barrio bien complicado también, hay muchos migrantes, gente que son vendedores ambulantes, hijos de vendedores ambulantes y un sinfín de personas muy ricas así en saberes, ¿viste? Entonces, la importancia, sí, yo creo que tiene la educación popular es la cercanía, el amor, ¿viste? Poder estar unos con otros, compartir un mate mientras mientras comparto mi saber y ellos comparten también el suyo, que es lo que no se da ahora con este tiempo de pandemia. Entonces, intentamos hacer clases online o algo así, y la verdad es que nadie se motivó. Entonces, lo que hicimos fue hacer como, no sé, publicar cosas de nuestra vida, así como, bueno, hoy voy a hacer este almuerzo, o contar cosas, o leer un poema, y lo empezamos a mandar a los grupos de WhatsApp. Creo que no pudimos sostener hasta el momento las clases, pero sí el vínculo. Patricia, si querés retomar para cerrar con una idea, quizás en relación. Me parece que sí, que la verdad que, bueno, hay muchas cosas para compartir respecto de la igualdad. Creo que no es en este momento mi intención entrar en un debate sobre el tema de la igualdad. Ahí estaba escrito, la igualdad me da pudor, o Joaco planteó, me llevo mal con la cuestión de la igualdad. Yo creo que es muy urgente discutirla, la cuestión de la igualdad, y me parece que fue muy claro la compañera de Quilmes, cuando dijo en Itatí, las cosas son de un modo, en Villa Azul son de otro. Entonces, no podemos nombrar la desigualdad y poner en discusión de qué hablamos cuando estamos discutiendo si desde una perspectiva podemos recuperar desde el feminismo, abrir debate sobre este tema y sin duda poner en discusión la igualdad desde la concepción liberal y poder abrir ahí un debate que nos debemos. Yo en términos educativos me refiero a una idea que viene del campo de la filosofía política, que es una idea que hemos discutido, pensado hace ya no muchos años, pero hace varios años, que tiene que ver con algo que nos aportó un filósofo francés que nos peleamos mucho con sus ideas, pero algunas son muy brillantes para tenerlas en cuenta, que se llama Jacques Rancière, y que él habla de la igualdad de las mentes. Es decir, que para quien educa, todos son iguales en términos de sus mentes. El punto de partida es la igualdad de las mentes.